Buenos días. Buenos días. Gracias a todos que vinieron esta mañana. Espero que será una bendición para todos. Gracias a todos que estaban orando para el vuelo de mi mamá. Si llegó bien, ahora está con nosotros y está con los de inglés porque no habla nada de español. Sufre con el inglés y es su idioma. Pero antes que entramos en lo que es el mensaje para hoy, quiero hablar de un asunto muy importante y tiene que ver con cómo estudiar la palabra de Dios, cómo estudiar la Biblia, cómo entender la Biblia. Es un asunto del contexto, del contexto. Cuando uno lea un versículo de la Biblia, es absolutamente necesario a pensar en su contexto. Absolutamente. Que necesita pensar en quién está hablando y a quién está hablando para entenderlo bien. Necesita leer y entender el versículo. Siempre he dicho eso, pero quiero que lo entiendan bien. Entender el versículo en el contexto del capítulo. Y el capítulo en el contexto de todo el libro. El libro no siendo la Biblia, pero como Deuteronomio, Hebreos, Mateo, algo así. Y leer y entender el versículo, el capítulo y el libro en el contexto de toda la Biblia. Así tiene que leer o van a tener problemas. Hay muchas personas que cuando leen la Biblia quieren que dice aquí lo que ellos quieren. Hay muchos que quieren eso, así que la Biblia está de acuerdo con las creencias de ellos. Sacan versículos de su contexto sin pensar en el resto de lo que está diciendo, solo leyendo el versículo, en el resto de toda la Biblia, para que puedan decir que la Biblia dice algo que no es cierto. Y así lo hacen cuando lo sacan de su contexto, pero eso no es lo que debemos hacer. La Biblia es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Esas palabras sí fueron escritas con las manos de hombres. Cada palabra escrita con la mano de un hombre. Pero fueron, y creo que miraron eso en su escuela dominical, fueron inspiradas por Dios. Los muchos autores que hay, de los 66 libros que hay en toda la Biblia, recibieron esas palabras por Dios. En 2 Timoteo 3:16 dice, toda escritura, toda la Biblia, todas las sagradas escrituras son inspiradas por Dios. Por Dios. Entonces, debemos nosotros querer saber exactamente lo que Él dijo. ¿Amén? Amén. Debemos querer entender sus palabras correctamente. No queremos equivocarnos con el entendimiento de lo que Dios está diciéndonos, porque son las palabras de Él. No queremos malinterpretar lo que Él dijo. Y si nuestras creencias, las creencias tuyas, si no están de acuerdo con la palabra de Dios, con lo que Él dijo, debemos cambiar nuestras creencias. ¿Me entendieron? Si nuestras creencias no están de acuerdo con lo que Dios dijo, tenemos que cambiar nuestras creencias. Yo he tenido creencias en el pasado, ya como pastor, que tuve que cambiar. Después de estudiar más y más y entenderlo exactamente lo que está diciendo, tuve que cambiar. Si mis creencias no están de acuerdo con la palabra de Dios, yo estoy equivocado, no Dios. Él no puede. Cuando uno saca un versículo de su contexto es cuando puede tener creencias equivocadas. Equivocadas. Por ejemplo, Mateo 7:1 dice, no juzguéis. No juzguéis para que no seáis juzgados. Algunos usan este versículo para decir que nadie debería jamás hacer juicios morales ni de anunciar el pecado. Si uno hace algo contra Dios, lo que Él dice, y yo le explico que eso es pecado. Es pecado lo que estás haciendo. Es común para las personas a decir, la Biblia dice, no juzguéis.
No juzguéis, así que no podemos llamar el pecado, pecado, lo que es. Pero, ¿qué es el contexto apropiado? Jesús está aquí condenado el juicio hipócrita y farisaico, no todas las formas de discernimiento. De hecho, más adelante en el mismo capítulo, versículo 16, Jesús enseña que debemos juzgar, pero con justicia. Reconociendo a los falsos maestros por sus frutos, y se lee en este pasaje, en su contexto. Así Jesús enseñándonos cómo a juzgar justamente. Si saco solo el versículo 1 de su contexto, parece que sí es cierto que no debemos juzgar a nadie por nada, sacándolo de su contexto. Pudiéramos decir eso, pero cuando estudiamos el versículo en el contexto de toda la Biblia, verdaderamente podemos entender mejor lo que está diciendo. Otro ejemplo, en Gálatas 5:4 dice: Cristo ha venido a ser sin efecto para vosotros los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Desde que Dios nos enseña en su palabra que somos salvos por la gracia de Dios, amén. Algunos interpretan que cuando habla de caer de la gracia, desde que somos salvos por la gracia, caer de la gracia, que significa perder la salvación. Muchos enseñan esto. Sabiendo lo que el resto de la Biblia enseña, mirando todo el contexto, sabemos que no puede ser el entendimiento correcto. El contexto apropiado es que Pablo está reprendiendo a los Gálatas por intentar añadir obras, la ley, lo que estaban añadiendo, a la salvación. A caer de la gracia aquí significa que se han apartado de la gracia como su medio de justificación. No que han perdido la salvación. Y así que estaban tratando de ganar la salvación por la ley, en lugar de confiar en la salvación por gracia, por medio de la fe. Si estudias el griego tras la palabra caído aquí, tiene el entendimiento de cambiar dirección, o de no tener afecto. Es exactamente lo que estaban haciendo los Gálatas, cambiando dirección. Estaban yendo en el camino correcto a la salvación que recibieron por gracia, pero después escucharon a esos otros que entraron, otra vez querían volver en la otra dirección. Y eso es lo que uno puede entender cuando lo sacan de su contexto. Por eso, el contexto es uno de los principios más importantes cuando estás estudiando la Biblia. Recuerden que debemos querer saber exactamente lo que Dios dijo para entenderlo correctamente. Y así poder desarrollar nuestras creencias y doctrinas según lo que Dios dijo. Verdaderamente lo que dijo. Ya, ¿por qué estoy comenzando con esta explicación? Porque en nuestro contexto o texto para el mensaje hoy encontramos a Jesús diciendo algo que será fácil para unos equivocarse con el entendimiento de lo que Él dijo. Si sacamos esos pocos versículos que ahora vamos a leer de su contexto, sí será muy fácil enseñar algo que no es cierto, algo que no está de acuerdo con el resto de la palabra de Dios. Y ahora vamos a capítulo 10 del Evangelio. No, ese no. Mateo 10, donde en la primera parte de este capítulo encontramos a Jesús en las cosas de Judea, al otro lado del Jordán. Y si recuerdan de la semana pasada, miramos a los fariseos que se fueron con Jesús, estaban mirando a Él y querían ver las acciones de Él y de sus discípulos para poder acusarle de algo, y tenían preguntas para Él y querían saber de sus enseñanzas, sus creencias.
que es nueva en la área, escuchando de él, y trataban de tentarle con preguntas y a ver si, como dije, acusarle de algo. Y en versículo 17 vemos que Jesús salió de ahí después de esto, y cuando ya estaba en camino, yendo a otro lugar, llegaba un hombre corriendo para alcanzarle. Vemos aquí que tenía una pregunta para Jesús, una pregunta que a lo mejor es lo más importante de todas las preguntas que hay en este mundo. La pregunta más importante. No puedo yo ahorita pensar en otra pregunta más importante que eso. Y vamos a ver esa pregunta en nuestro texto para hoy. Vamos a leer de versículo 17, quiero leer hasta 30. Versículo 17, Marcos 10, 17, dice: saliendo él para continuar su camino, vino uno corriendo y arrodillándose delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y él respondió, le dijo: Maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Ve, vende todo lo que tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, toma tu cruz y sígueme. Pero él, afligido por esas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Bueno, iba a leer hasta 30, pero voy a parar ahí. Este hombre, que ni sabemos su nombre, solo sabemos por el Evangelio de Lucas que era un príncipe, dándonos más detalles, aunque en los diferentes evangelios lo presentan un poco diferente a veces. Pero fue ese príncipe, este hombre sin nombre, que llega corriendo para alcanzar a Jesús y le pregunta: ¿qué haré? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué puedo hacer yo para poder recibir la vida eterna? ¿Alguien puede pensar en una pregunta más importante? Sí, hablan conmigo después. Eso es hablar de tu eternidad. Por eso les digo que es lo más importante. Al recibir la vida eterna, lo hace posible para poder vivir con Dios por siempre jamás. Por siempre jamás. Es vida sin fin. No es vida temporal. Y este hombre no iba a estudiar muchos libros buscando la respuesta a su pregunta, y no iba a preguntar a los líderes religiosos. Podría hacer eso, ir con sus maestros y todo eso. No iba a buscar por el YouTube un video, los videos sobre ese tema. No iba a usar el chat GPT para inteligencia artificial. ¿Qué haré yo para heredar la vida eterna? Voy a hacer eso después de mensaje que estoy pensando. A ver qué dice inteligencia, a ver si es inteligente o si es artificial. Pero él se fue, no hizo nada de eso. Él se fue directamente con Dios mismo. Con Dios mismo, el Mesías, el Cristo. Se fue con él, este hombre. ¿Por qué? Porque quería la respuesta correcta. Sin dudas. La respuesta en que él podría confiar, sabiendo quién era él. Lo bueno para nosotros es que tenemos las palabras de Dios. Y nosotros también podemos ir directamente con Dios. Amén. Amén. Si nosotros tenemos preguntas, podemos ir con Dios. Si nosotros queremos saber cómo heredar la vida eterna, podemos ir directamente con Dios por su palabra. Y gracias a Dios por contestar esta misma pregunta varias veces en diferentes formas en su palabra. En Juan 5, versículo 39, Jesús
Jesucristo dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas, las Escrituras, tenéis la vida eterna, y ellas son, las palabras son las que dan testimonio de mí, Jesús. Jesús dijo que podemos encontrar a Él y la vida eterna escudriñando esas palabras, las sagradas Escrituras, las palabras de Dios. Y eso es lo que vamos a ver o hacer ahora. Con el mensaje ahora, yo quiero escudriñar la palabra de Dios. Vamos a ver muchos versículos hoy, para estudiar esta pregunta de la vida eterna con cuidado. Y vamos a ver cómo Jesús contestó a este hombre. Primero, quiero enfocarnos en esa pregunta. Otra vez el versículo 17 dice, ¿qué haré? Esa fue la pregunta de ese hombre para el Señor Jesús. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? La misma historia en el Evangelio de Mateo incluye la palabra bien. Dice, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Pero principalmente, lo que estamos mirando es la vida eterna, la vida que podemos recibir de Dios. Y la primera vez que menciona la vida eterna en la Biblia, ¿alguien sabe dónde está? La primera vez en toda la Biblia donde encontramos la vida eterna. ¿Alguien? ¿Nadie? Daniel. Se encuentra en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, en Daniel 12, versículo 2, dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Piensa lo que está diciendo. Pero algo más que encontramos aquí en Daniel que solamente la vida eterna. También habla de dos grupos y dos resultados diferentes. Hay los que reciben la vida eterna, ¿sí? Si ven a ellos, ese grupo, dice ahí unos para la vida eterna. Unos de este grupo para la vida eterna. El otro grupo dice que sufren vergüenza y confusión perpetuamente. ¿Qué quiere decir perpetuamente? Perpetuamente, sin fin. Eternamente. Encontramos algo similar en otros versículos. Nota lo que Jesús dijo en Mateo 25, versículo 16. Dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Otra vez, dos grupos y con dos resultados diferentes. A esos que irán al castigo eterno, y nota otra vez que este castigo de Dios es eterno, no tiene fin, nunca termina el castigo. Es estar castigado por Dios por toda la eternidad. Pero también hay este grupo aquí, igual que miramos en Daniel, que reciben la vida eterna. Encontramos lo mismo en Juan 3:36, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que es incrédulo, otro grupo, al Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Con estos tres ejemplos y otros que no hemos mirado, Dios lo hace muy claro que solo hay dos grupos en el mundo y cada grupo últimamente tiene un resultado diferente. Esta verdad es muy claro también en la primera de Juan 5:12, donde dice, el que tiene al Hijo de Dios, tiene la vida, y el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Aquí no usa la palabra eterna, como miramos en los otros versículos, pero por otros pasajes sabemos que la vida que Dios nos da siempre es eterna, siempre es. Y podemos ver que sí está hablando de la vida eterna en el siguiente versículo, que no vamos a leer ahorita, pero es muy claro aquí que hay dos grupos, los que han recibido a Cristo, el Hijo de Dios, y los que no. Dios dice que los que sí han recibido la vida eterna, y los que no han recibido esa vida. Entonces, este príncipe que tenía esta pregunta para Jesús, está preguntándole de cómo ser una de esas personas, de ese grupo que miramos que han recibido la vida eterna. ¿Cómo puedo yo estar en ese grupo?
en otras palabras. ¿Okay? Pero quiero ver su pregunta otra vez. Piensa en todo lo que está diciendo. ¿Qué haré? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué haré? ¿Qué puedo hacer para que Dios me da esta vida? ¿Hay una ceremonia que necesito tener? ¿Hay algo específico que necesito rezar? Sí, dígame. Yo quiero saber qué tengo que hacer para poder tener la vida eterna. ¿Necesito hacer algo para alguien más? Si es eso, dime, ¿ok? Hay una cierta obra buena que puedo hacer. Quizás una cantidad de dinero que puedo ofrendar para poder. Dígame, ¿cómo puedo heredar la vida eterna? Es fácil de entender. ¿Por qué le haría esta pregunta? ¿Okay? Porque es como la mayoría de la gente piensa. Es lo que podemos entender. Pues, si me va a dar algo tan increíble, pues tengo que hacer algo para merecerlo, ¿verdad? No me va a dar eso gratuitamente. Bueno, si puede. La mayoría de la gente, si miras las otras religiones, si hablas con la gente de que ni son de una religión, pero simplemente preguntas a ellos, todos tienen ese pensamiento. Creen que necesitan hacer algo para poder ganar una entrada al cielo. Entonces, hay que ver cómo Jesús respondió. ¿Cómo respondió el Señor a la pregunta más importante? ¿Qué dijo? Marcos 7, versículo 19. Ya después que el hombre le preguntó eso, de ¿qué puedo hacer? Dijo los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtas, no des falsos testimonios, no defraudas, honra a tu padre y tu madre. Parece que Jesús simplemente está diciendo que si quieres recibir la vida eterna, necesitas recordar los mandamientos de Dios. Así se puede. Para los que no saben mucho de la palabra de Dios, para los que tienen esas creencias de que así es, ¿okay? Eso sí tiene sentido para ellos. Pero para los que saben mucho de la palabra de Dios, para los que saben lo que Dios dice sobre cómo ser salvo, cómo recibir la vida eterna, cómo recibir el perdón de todos sus pecados, para ustedes podrían estar confundidos con la respuesta de Jesús aquí. Imagino que unos podrían pensar que se oye como Jesús está mintiendo aquí. Pero sabemos que no puede, ¿verdad? Vivió sin pecado, no puede pecar. Es por eso que desde que Él vivió toda su vida aquí sin pecado, que Él podría ser el sacrificio perfecto de Dios, el Cordero de Dios sin mancha. ¿Qué? Porque nunca dijo una mentira. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? ¿Por qué le contestó de esta manera? Sabiendo lo que la Biblia dice, ¿verdad? Sobre la salvación. Bueno, vamos a ver esto, pero primero quiero que vean más de esta conversación entre ellos dos. Después de hablarle de los mandamientos de Dios, en versículo 20 dice, y él respondiendo, este es el príncipe, Maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. ¿Qué está diciendo? Yo he guardado todos esos mandamientos. Yo no soy culpable de nada de esto. Yo soy una buena persona y he sido desde que era un jovencito. ¿Eh? Desde que Jesús es Dios y omnisciente, entonces ya sabía cómo iba a responder. Y todavía puedo imaginar a Jesús cuando escuchó a él diciendo eso, que no, yo he guardado todos esos mandamientos, que con él adentro y riendo, pensando en la ignorancia de lo que estaba diciendo. ¿Por qué ignorancia? Porque nosotros sabemos que según la palabra de Dios, todos somos pecadores, ¿verdad? En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y en Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y en 1 de Juan 1:8 dice, si decimos nosotros que no tenemos pecado,
nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Este último es interesante porque es exactamente lo que este hombre estaba diciendo a Jesús. Yo he guardado todos esos mandamientos desde mi juventud. ¿Okay? Pero sigue la conversación entre ellos y Jesús tenía algo más a aumentar a su respuesta de la pregunta: ¿qué haré para heredar la vida eterna? En el siguiente versículo Jesús lo lleva a otro nivel de seriedad. En el versículo 21 dice: entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Ve, vende todo lo que tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, tome tu cruz y sígueme. Otra vez, para nosotros que conocemos más de la palabra de Dios, deberíamos encontrar esa respuesta muy intrigante. Muy intrigante, porque parece que está en contra del resto de la palabra de Dios. Parece. Y voy a regresar a eso y hablar de por qué parece que así, pero primero quiero terminar mirando esta interacción entre ellos dos. Después de oír eso de Jesús, dice en versículo 22, pero él, afligido por esas palabras, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Este príncipe le preguntó de lo que podría hacer para poder recibir la vida eterna. Y Jesús le dijo: a ir, vender todas sus cosas, todo lo que tiene, y dar el dinero a los pobres. No guardar el dinero para él, usar ese dinero para el resto de su vida, pero darle a otras personas. Y después de hacer eso, a tomar su cruz y seguir a Jesús. Obviamente, nada de esta respuesta fue algo ligero, algo pequeño que estaba pidiendo. Nada aquí. Solo vender todo y usar las ganancias para dar a otras personas es algo grandísimo. Imagina si es lo que nosotros tuvimos que hacer para poder recibir la vida eterna. ¿Okay? Si llegan a esa iglesia: pastor, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Pues vende todas sus cosas, da el dinero a los pobres. ¿Cuántos salvos vamos a tener aquí? ¿Cuántas almas para el Señor vamos a ganar? No muchos creo. Pero no fue la única cosa que Jesús dijo. Dijo que también necesita tomar su cruz y ser un seguidor de Él. Eso es interesante porque obviamente es antes de su muerte de Jesús, de estar en la cruz. ¿Okay? Entonces, ¿cómo iba a entender eso este hombre? Tomo mi cruz. ¿Qué es eso? Bueno, algo a entender de esto es que muchos murieron en cruces en esos tiempos, en esas regiones. ¿Okay? Jesús y esos dos ladrones, uno a cada lado de él, no fueron los primeros ni los únicos que murieron en una cruz, que era común. Es obvio que cuando Jesús dijo esto, que no estaba hablando de la muerte física, ¿okay? El suicidio, toma tu cruz, mátate, ¿okay? Pero porque después le dijo a seguirle. ¿Cómo podría cometer el suicidio y también ser un seguidor de él? No tiene sentido. ¿Okay? Entonces, era algo espiritual que estaba diciendo en tomar su cruz. Y a seguir a él, también era algo grandísimo. Grandísimo será dejar su vida. Todo el que tenía de su trabajo, su familia, todo eso, y ir con Jesús a cualquier lugar donde él iba, ¿okay? A seguirle, físicamente a seguirle, ¿okay? Como sus discípulos, sus apóstoles estaban siguiendo a él. Vamos a Jerusalén, ok, vamos por acá, al otro lado del mar, ok, vamos para allá, vamos a seguirle. ¿Okay? Es algo grande, pero lo que veamos en versículo 22 es que no fue por lo de la cruz que dijo Jesús o por lo que dijo de seguirle que causó a este hombre voltear y ir en la otra dirección dejando a Jesús atrás. Que no fue por nada de eso. ¿Qué dice? Pero él, afligido por esas palabras, se fue triste. ¿Por qué? Tenía muchas posesiones. Fue lo de vender sus posesiones que salió triste.
Uno podría ver esto pensando en su pregunta y de cómo reaccionó saliendo triste, y podría pensar que para este hombre, este príncipe, sus posesiones, sus cosas eran más o tenían más valor que la vida eterna. Porque piensen en su pregunta y piensen cómo reaccionó. Parece que así es, ¿verdad? Tenía más valor que la vida eterna. Porque eso es lo que Jesús le dijo que tenía que hacer. No estaba dispuesto a perder todo eso para poder tener la vida eterna. Pero yo no creo que esto es lo que verdaderamente fue el problema. Creo que es más como un síntoma del problema verdadero con él. Entonces, ¿qué? Ahora necesitamos ver todo otra vez con más cuidado y pensar bien en todo lo que hemos mirado. Otra vez, quiero empezar con su pregunta. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué haré? Él no tenía la respuesta. Pero nosotros tenemos la palabra de Dios. Gloria a Dios. A esa pregunta. Nosotros tenemos la respuesta. Nosotros sabemos lo que Dios dice de cómo, y es muy diferente de la respuesta de Jesús. En realidad es el opuesto de lo que Él dijo. Por eso digo que unos podrían pensar, ¿esto fue una mentira de Jesús en decir eso? Porque no es cierto que así puede uno. Entonces nosotros vamos a preguntar a Dios la misma pregunta. Tú y yo vamos a preguntar a Dios la misma pregunta ahorita. ¿Qué haremos nosotros aquí en la Iglesia Bautista Leon Valley? ¿Qué haremos nosotros para heredar la vida eterna? ¿Qué podemos hacer nosotros para que Dios nos da la vida eterna? ¿Qué podemos hacer para ser salvos? ¿Cómo podemos escapar esta segunda opción que miramos, del castigo eterno? ¿Cómo podemos escapar de esto para asegurar que estaríamos con Dios por toda la eternidad en el cielo? Se oye como que son varias preguntas, pero no son. En realidad, si piensan en cada pregunta, es la misma pregunta. Es la misma respuesta para cada una de esas preguntas. Si preguntas a la mayoría de la gente del mundo, tendrían una respuesta muy similar que la de Jesús. Sí tendrán algo similar. Van a decir que tienes que ser una buena persona. Es lo que oigo de la mayoría. No hacer tantas cosas malas. ¿Verdad? La mayoría de los mandamientos, la mayoría del tiempo. Así será suficiente. Pero lo único que importa es cómo Dios contesta a esta pregunta. No como la mayoría de la gente del mundo. Entonces, ¿qué dice Dios? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, Él dijo, todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga. Ahí está. Dios está contestando esa pregunta. Ahí, está contestando, diciéndonos cómo podemos recibir la vida eterna por creyendo en su Hijo. Si está Juan 3:36, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Creer en el Hijo tiene vida eterna. Mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Dios dice lo mismo. La vida eterna es por creer en su Hijo. Juan 6:40. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, cree en el Hijo, cree en Él, tenga vida eterna y yo le resucitaré el día postrero. Es lo mismo. La vida eterna por creyendo en Jesús. Qué interesante que todavía no ha dicho nada de Él de la necesidad de guardar los mandamientos. Como dijo a este hombre, no está mencionando nada de esto. Es Jesús que está hablando en Juan 6:47. Es Jesús diciendo, de cierto os digo, el que cree en mí tenga vida eterna. Amen. ¿Por qué no le contestó así, de esta manera?
es importante entender que es Jesús hablando, ¿ok? Porque fue Él que contestó a este príncipe. Juan 11, 25 y 26. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Todo esto que ni hemos salido del Evangelio de Juan. Todavía estamos ahí. Pero, si quiero que vean otros dos pasajes en el libro de Hechos. En Hechos hay una historia del apóstol Pablo cuando estaba encarcelado, al carcelero que estaba ahí, y quiero que vean la pregunta del carcelero, como Pablo le contestó en Hechos 16, 30 y 31, dice, sacándoles les dijo, señores, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Suena familiar? Es la misma pregunta. Y ahora su respuesta. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y aunque podría seguir con más versículos enseñando lo mismo, que solo quiero ver un ejemplo más. Buen pasaje aquí, Hechos 13, 38 y 39. O sea pues notorio, varones hermanos, que por este, ¿quién es este ahí? Jesús. Por eso tiene ley grande. Por este os es predicado el perdón de pecados. El perdón de pecados es por este Jesús. ¿Okay? Y por él, todos los que creen son justificados de todas las cosas que no pudieron ser justificados por la ley de Moisés. Piensen bien en esta última parte. ¿Okay? Esto es muy interesante porque aquí habla de la ley de Moisés que refiere a los mandamientos de Dios. Dios les dio a Moisés, Moisés a su pueblo. Cuando Jesús contestó al príncipe, Él le dijo a guardar los mandamientos de Dios. Pero aquí dice que esto no puede justificarnos. Que sí, que no, que sí, que no, que es. ¿Okay? Aquí dice que el perdón de pecados, lo que nos salva, ¿okay? Lo que pasa cuando recibimos la vida eterna es por creyendo en Jesús, no por guardando la ley de Moisés. ¿Okay? Con la respuesta de guardando los mandamientos, eso refiere a cosas que haces, ¿verdad? A guardar los mandamientos es algo que haces. Cuando Jesús le dijo a vender sus cosas, también es algo que haces, es una obra. ¿Okay? Siguiendo a Jesús también es algo algo de nuestras acciones. Seguimos a Él. Pero, según el montón de versículos que hay en la palabra de Dios, nuestras acciones, nuestras obras, lo que hacemos, nunca pueden salvarnos. No nos gana la vida eterna, según Dios. ¿Okay? Puedo decir eso, pero voy a enseñarles lo que Dios dice. Tito 3:5. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, siendo salvos, pero por nada de las obras de justicia. Romanos 3:20. Por tanto, por las obras de la ley, ninguna carne será justificada delante de Él. Pues por la ley es el conocimiento del pecado. Eso es lo que hace la ley, los mandamientos de Dios. Nos dice, esto es pecado. ¿Okay? Es lo que hacen. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. ¿Okay? Declarado justos, sin pecado, ninguna carne. No puede ser más claro que este versículo. Ahí dice varias veces lo mismo, ¿ok? Pero voy a darles un pasaje más. Efesios 2, 8 y 9. Tengo que enseñar este. Porque por gracia. Gracia es algo que recibes sin merecerlo, ¿ok? Pero porque por gracia sois salvos, ¿ok? Hablando de la salvación. Por gracia sois salvos.
por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. Hablando de salvación, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Okay? Aquí nos enseña que la salvación no es por obras, no por acciones, no por lo que hacemos, que dar a los pobres será una obra. ¿Verdad? Será una obra. Leer tu Biblia es una obra, es algo que estás haciendo, leyendo la Biblia. Venir a la iglesia, ser bautizado, tomar de la comunión. Son obras, acciones, cosas que hacemos. Son ejemplos y podría seguir, ¿ok? Según Dios, como hemos mirado, nada de eso que mencioné ahorita, dando a los pobres, venir a la iglesia, leer tu Biblia, orar, rezar, nada de esto, nada de esas acciones puede salvarnos. Si alguien te dice, tienes que hacer esto y mencionan una acción, ¿ok? Para poder ser salvo, no importa lo que es, no es cierto. No es cierto, porque es contra la palabra de Dios. Hemos mirado claramente ahora que la salvación es solo por la fe en Cristo Jesús, nada más, ¿ok? No por lo que haces. Esta es la palabra de Dios, no de Roberto. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué Jesús le contestó así, diciéndole hacer obras para heredar la vida eterna? En el pasado yo creía, igual que otros que he escuchado hablando sobre este pasaje, explicando este pasaje, que es porque Jesús conocía el corazón de este hombre y que Jesús sabía que no iba a poder dejar sus posesiones, entonces lo hizo así. He meditado sobre eso y por mirando esta historia en el contexto, como miramos en el principio, de toda la Biblia, lo que sabemos de todo lo demás, de lo que Dios dice, como hemos mirado ahora, y sí creo que hay un aspecto de ya conociendo el corazón de Él y a una respuesta, en la respuesta de Jesús, pero piensen en lo que dijo. ¿Qué requería para este hombre a vender todas sus posesiones, a tomar su cruz y seguir a Jesús? ¿Qué requería para poder hacer esto? Muchísima fe en Cristo Jesús. Él no podría hacer todo eso si verdaderamente en su corazón no creía en Jesús. Entonces, con la respuesta de Jesús, creo que tras esas palabras, como hay, saben que podemos decir algo, pero que como que quiere decir algo más también, como en otras palabras. Entonces, tras esas palabras, Él está diciendo que si quieres recibir la vida eterna, como me estás preguntando, necesitas creer en mí con todo tu corazón. Es lo que está diciendo en otras palabras. Yo creo que si estás aquí esta mañana confiando en ti mismo para poder merecer, ganar una entrada al cielo, lo siento, pero estás equivocado. Según lo que hemos mirado ahora, y no hemos mirado todo ni casi, estás equivocado. Si tú preguntarías al Señor, ¿qué tengo que hacer para poder recibir la vida eterna de ti? Su respuesta será, cree en mí y serás salvo. Pueden cerrar sus ojos, por favor. Estoy mirando quién está aquí con nosotros ahora, las caras de cada persona. Yo conozco a todos ustedes. No hay nadie nuevo aquí, no hay visitantes, no hay nadie que no tiene suficiente tiempo con nosotros para yo no saber de cómo creen. Vienen aquí fielmente. Pero quiero que miras tu corazón esta mañana, adentro. Y si Dios está hablándote esta mañana de su palabra, y tú no puedes decir por seguro que de veras tienes la vida eterna, necesitas arreglarlo ahora.
no puedes saber cuándo será su último día en este mundo. Literalmente podría ser hoy. Aunque crees que vas a morir hasta que tienes más de 100 años, hoy podría ser su último día. Necesitas arreglar esto entre tú y Dios. Quizás oraste algo cuando fuiste un niño. Tus papás siempre te dijeron, no, ya eres salvo. Ya te bautizamos. No tienes que preocuparte por eso. Pero dentro de ti, no tienes esa seguridad. Necesitas arreglarlo ahora. Con solo levantar la mano, alguien que quiere decir, pastor, no estoy seguro. Lo siento, yo sé que he venido aquí fielmente, siempre asistí a una iglesia, crecí en la iglesia, mi familia son cristianos, todos nosotros somos cristianos, pero ahora siento que el Espíritu Santo me está hablando y no puedo decir seguro, por seguridad, que sé que el cielo será mi hogar por toda la eternidad. Alguien aquí que siente esto puede humillarse y levantar la mano y bajarlo solo para decirme, no voy a decir, va a venir adelante, no voy a mencionar tu nombre, solo quiero saber. ¿Alguien no está seguro? Qué bueno. Estoy contento que no he mirado ninguna mano. Así debería ser. Vamos ahora. Señor Dios, muchas gracias por bendecirnos con, primero, ese tiempo que nos has dado, pero más por su palabra, Señor. Y todas esas verdades que pudiéramos ver ahora, a tener las respuestas correctas, poder entender su palabra por el Espíritu Santo que nos das y tener la respuesta de cómo podemos recibir esta vida eterna de ti, Señor. Gracias por hacerlo gratuitamente para nosotros en solo creer en su Hijo. Señor, si hay alguien aquí esta mañana que de veras tienen dudas, no pudieron, quizás por vergüenza, humillarse para poder levantar la mano, Señor, por su Espíritu Santo, sigue tocando su corazón hasta que toman este paso y tienen esa seguridad de su salvación. Pero gracias por enviar a su Hijo, por ofrecernos la salvación. Gracias por Él muriendo en nuestro lugar. Y oremos en su nombre. Amén.